Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Sí, vamos a estar, por supuesto, analizando la jornada de ayer en Venezuela y qué pasa a partir de ahora. Pero antes, si me permiten, retomando un poco los asuntos de nuestro país, hubo noticias antes del fin de semana que, bueno, ni que hablar que para una familia, que es la familia de Andrés Pereira, fueron noticias muy importantes, si no tal vez las que esperaban, pero un paso muy importante, porque hay 4 procesados con prisión, ninguno por el delito de homicidio, por lo cual hasta hoy el homicida de Andrés Pereira sigue suelto, a menos que justo coincida que son estos 4 procesados y no se pudieron encontrar las pruebas que los vinculen. Pero en principio todavía no hay un homicida declarado. De todas maneras, es un paso importante en esos años de agonía, 3 años para sepultar un cuerpo, su hijo, ¿no? Y además la falta de información. Esa es una noticia que para esta familia es fundamental, pero también para nosotros todos como sociedad. Creo que fue un caso que nos convocó a todos, que además de la tristeza y la indignación del caso, nos generó querer acompañar hasta llegar a las últimas consecuencias al sentimiento de esta familia, ¿no? Nosotros vamos a tener un móvil en instantes nada más. Está Diego Travieso con el abogado de la familia de Andrés Pereira, que es Juan Fagundes. Yo me permito recordarles cuáles fueron las palabras del líder del nuevo Partido Comunista, organizador de estos campamentos, donde fue visto por última vez Andrés Pereira en el 2014, febrero. Cuando da un móvil a Desayunos Informales en este canal, Marcelo Sánchez envía sus condolencias a la familia y lo primero que dice inmediatamente después es: no hubo ninguna golpiza. Niega la golpiza. Además de tener el tupé de enojarse con medios de comunicación porque de alguna manera, bueno, se sintió hostigado. Por ejemplo, no quiso venir a nuestro programa. Hoy es uno de los 4 procesados con prisión. Yo les recuerdo que el procesamiento con prisión es el principio de un caso, digamos, no hay nada resuelto todavía. En su caso, por lesiones graves, porque aparentemente fue uno de los que golpeó al propio Andrés Pereira. Pero para analizar todos los detalles de esta primera novedad en torno a la muerte de Andrés, vamos directamente con nuestro móvil. Le damos la bienvenida a Diego Travieso y al abogado Juan Fagundes. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, estas noticias surgieron el viernes, 9 fueron los que declararon, 5 quedaron liberados pero emplazados y 4 procesados con prisión. Como vos decías, Marcelo Sánchez fue por lesiones graves, otra persona por violencia privada y 2 mujeres por encubrimiento. Pero ¿qué va a pasar con este caso? ¿Quedó acá? ¿Cuál va a ser el futuro inmediato? Y si es lo que esperaba la familia. Juan Fagundes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, básicamente corrijo 2 imputaciones, que es a una pareja por falso testimonio, no por encubrimiento, creo. No, sí, en la prensa aparece encubrimiento, pero se sabe que es por falso testimonio. Fue lo primero que se anunció, en realidad. Y también tengo que aclarar que nosotros no accedimos ni a la vista fiscal ni al auto de procesamiento. Nos guiamos por, bueno, lo que conocimos en el juzgado, pero no conocimos el contenido, o sea, ni los fundamentos. Y bueno, sí, como decías tú, Victoria, esto es no solo el comienzo del expediente, sino el comienzo del acercamiento a la verdad, ¿no? Vamos a repasar alguno, por más que tú dices que no tuviste acceso al contenido, pero, a ver, llevarnos un poco a entender la lógica primaria de estos procesamientos con prisión. Marcelo Sánchez por violencia, por lesiones graves. O sea que hubo presunción significativa, si no, no estaría procesado con prisión, de que él mismo fue uno, por lo menos, de los que golpeó a Andrés. ¿Fue por confesión de parte o cómo? No. Por lo que yo pude ver y escuchar en su momento, él negó su participación en la golpiza. Lo que pasa es que hay una cierta cantidad de testigos que lo ponen dando golpes a Andrés en la golpiza, que nosotros siempre sostuvimos que existió.
Bien. Testigos, o sea, de integrantes del propio campamento. Sí, y otros, pero también del propio campamento. Bien. Eso en primer lugar. Perdón, ¿puedo saber si aún con los testimonios de estos testigos, si Marcelo Sánchez sigue negando su participación? Nosotros estuvimos en la declaración de él, pero no estuvimos en la declaración de su defensa. O sea, después de que la vista fiscal lo vincula a un delito y por lo tanto a una solicitud de procesamiento, nosotros ahí no participamos. No sé si en esa audiencia se desdijo o siguió manteniendo que no tenía nada que ver. Bien, su abogado, Sarries, en realidad lo que plantea es que no hay elementos de convicción suficientes para arribar a la resolución que se arribó. Es lo que ha saltado a la prensa. Bueno, es la posición de la defensa. Lo imputa directamente a usted diciendo que en realidad fue una reacción al circo mediático o a la presión mediática que usted instaló sobre el tema. Ay, me encanta, Fagundes, si toma los tiempos maravillosos. Sí, lo escucho, abogado. Yo he defendido toda mi vida la libertad de expresión y de opinión. Sí. Si eso es lo que opina, yo lo que le recomendaría es que agarre los libros de derecho y de derecho procesal, que es como se defiende a las personas. No metiéndose con el abogado, que en este caso soy yo, pero que yo lo que soy en el proceso es el representante de la familia. Entonces, que no cometa el mismo error de su cliente que vilipendió a Andrés en sus declaraciones, a la familia de Andrés, en un acto que yo, la verdad que nunca había presenciado en una declaración de una persona. Entonces, que se fije más en esas cosas, que entienda cuál es mi posición en el proceso y que se dedique a defender a su cliente. Bien. Sigamos avanzando en la imputación o los restantes procesamientos con prisión. Uno de ellos, por el cargo de violencia privada, remite a un cocinero del campamento, integrante de este campamento, que sí confiesa haberle dado un golpe a Andrés, ¿no? Sí. Bueno, por lo poco que pudimos saber es que la fiscal entendió allí que lo que hubo en este caso fue un encuentro entre este sujeto y Andrés, donde en un intercambio, un forcejeo o inclusive en el golpe, obliga a que Andrés admita o suelte la plata. Sí, que se le acusaba de haber robado. Ahí está. Entonces ahí la fiscal lo interpreta como que ahí lo que hubo fue una violencia privada. Bien. Estoy hablando por lo poco que el doctor Luca pudo conocer del fundamento de ese delito, pero no, repito, no he leído nada al respecto. ¿Y el falso testimonio de estos otros dos integrantes del campamento es porque habían dicho que lo habían visto, no sé si en qué mes, pero tiempo después, en agosto, ¿no? Sí, alrededor de agosto parece que era, sí. Lo que pasa es que no es un falso testimonio cualquiera, ¿no? Hay que recordar que... Es un falso testimonio Eso iba a preguntar, porque uno podría decir, bueno, que opera la lógica natural del encubrimiento, hasta personal propio, el susto, no sé, o la lógica de un encubrimiento ya orquestado, lo cual sería bastante más grave, ¿no? Encubrir una muerte. Bueno, sí, claro. Bueno, esas son líneas que hay que seguir investigando, ¿no? Porque yo no lo veo a este falso testimonio como algo natural. Un falso testimonio ocurre cuando alguien quiere esconder algo propio, entonces, o algo
que a la larga lo puede perjudicar. Entonces, Bien. habría que ver si esta gente los perjudica o por qué o qué o... Pero yo creo que el tiempo va a ir aclarando estas cosas, ¿eh? Bien, de todas maneras, donde estamos hoy parados, lo que no hay es ningún procesado por homicidio. Lo único confirmado es que Andrés Pereira fue asesinado. ¿Sí o no? Bueno, Porque aparece su cuerpo con vestigios de golpes, de eso no hay duda. Que lo golpearon, sí. lo dice la propia autopsia. Ahora, que sean vinculantes Fuera, esos golpes mirá. con los Claro, procesados o que muriera como consecuencia de los golpes, todavía eso no está probado, ¿no? No está probado eso. Lo que sería ofensivo ¿Mm? sería decir que Andrés Pereira murió de muerte natural. Eso ya sería el colmo del vilipendio al respeto de Andrés y de su familia. Pero desde el punto de vista del expediente, efectivamente no se ha podido vincular los golpes con la causa de la muerte. Que se encontrara el cuerpo a 200 metros tanto tiempo después, también imagino que bueno, fue motivo de muchas teorías, ¿no? De muchas, hasta de suspicacias. Pero en definitiva, ¿usted a qué conclusión llegó del momento y el lugar en el que se encuentra finalmente el cuerpo de Andrés? ¿Y cuánto de ese dato hace a la posibilidad de encontrar a sus asesinos o asesinos? Bueno, básicamente hay dos elementos que a mí me llevan a pensar que hay que seguir buscando alrededor de lo que se está buscando hoy. Los dos elementos son la proximidad de los restos con el campamento y la data de la muerte, que según los técnicos coincide con la del campamento. Entonces, Andrés murió dentro de ese tiempo y dentro de ese lugar. ¿Cómo se explica que no apareciera antes? Y por el lugar donde quedó era de muy compleja... Mucho pastizal, ¿no? Mucho pastizal y pinocha. O sea, el que encontró los restos tampoco los vio de lejos, ¿eh? Se los topó. Bien, bien. ¿El cuerpo de Andrés estaba guardado en en algo o estaba expuesto simplemente? No, el cuerpo de Andrés estaba... los restos óseos estaban abajo de las hojas y de los restos del pino, de la pinocha. O sea que aquella no posibilidad había de que fuera bolsa de llevado... nada, no. Queda descartado. No, y sin embargo los técnicos dijeron que no era factible que los hubieran trasladado por la vegetación que se había desarrollado en los restos óseos, que era de ese lugar. No sé si me explico. Bien, sí, se explica. Bien, abogado, por lo tanto, ¿cuán esperanzado está usted hoy de que para los intereses de la familia Pereira se pueda llegar el día de mañana a encontrar a un homicida o a homicidas que, bueno, puedan aportar ese pseudo consuelo, digo yo, ante la muerte de su hijo? ¿Cuán optimista está sobre ese punto? Bueno, te respondo lo mismo que respondí cuando hace 2 o 3 años me preguntaron qué esperanza tenía de que esto se supiera algo acerca de esto. Y yo lo que dije fue, yo confío en el tiempo y confío en la gente que en ese momento no sabía, pero que ahora sí sabe que Andrés está muerto, que la gente se acerque. Y que la gente diga las cosas y diga lo que fue. Cabe pensar que ahora que hay un Marcelo Sánchez, que es el líder de este nuevo partido, que esté procesado con prisión, es decir, inhabilitado para eventualmente ejercer algún tipo de presión o intimidación al resto de los integrantes de haberla ejercido antes, que eso de alguna manera, bueno, le dé mayor seguridad a quienes siempre anduvieron con ganas de decir lo que vieron y no se animaban.
Si eso fue así, sí puede haber ahora una nueva motivación o una motivación concreta. Bien. Abogado, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, a Diego, ustedes. no sé si querés hacer alguna otra pregunta. No, simplemente preguntarle al abogado si en este tipo de casos la apelación puede ser contraproducente para los procesados. Se ha manejado eso. ¿Usted sabe qué va a pasar si van a apelar? Yo sobre la defensa no voy a emitir ninguna opinión. Cada uno sabe cómo seguir o qué caminos tomar. ¿Ha hablado con la familia de Andrés? Sí, inclusive esta semana estamos buscando el momento para reunirnos. Muchas gracias, Juan. Gracias a La ustedes. última, Adelante, Victoria. perdón. Sí, dale. Al margen de la tristeza y la complejidad de este caso, ¿hay algo que le haya llamado la atención a usted como penalista? ¿Algo en particular? Y la forma de conducirse en el discurso fue muy diferente a la que estamos acostumbrados en los juzgados a escuchar. ¿Del discurso de quién? De varios de los que declararon, ¿Qué quiere decir? fue muy diferente. ¿No hubo congoja, que no hubo parecía- arrepentimiento, no hubo nada? No, para nada. No se trató de una golpiza ni de nada por eso. Hubo una escaramuza y nada más. Eso fue lo más grave que yo escuché por lo menos de estas últimas personas que declararon. ¿Y por qué le llamaría tanto la atención si básicamente la prisión está llena de inocentes? Según los procesados, ¿no? Con prisión. Bueno, yo no voy a decir que no hay inocentes presos, pero lo que tú me preguntás puntualmente, se suele ver, hay gente que bueno, que una vez que entiende dónde está, pero en este caso ni arrepentimiento, ni verdad, ni absolutamente nada. Sí, una constante señalización de la víctima como una persona problemática, de su familia y todo lo demás, con varias mentiras además, que yo es lo que voy a chequear con la familia para poner en conocimiento de la jueza y de la fiscal, ¿no? Porque ahí se dijeron cosas que no son verdad. Aún en esta instancia en la que terminan procesados con prisión, aún ahí insisten con conceptos o historias que no son verdad. Sí, por supuesto. Bien. Sobre la familia y sobre Andrés, ¿no? Faúndez, muchísimas gracias por este móvil. Gracias. ¿Reflexiones? Muy extraño. Lo que más me sorprende es que la defensa hable de circo mediático, ¿no? Es como un chiste de mal gusto, ¿no? Suponer que el hecho de que los medios informen que un chiquilín en un campamento es reventado a piñazos y asesinado, el hecho de informar eso que sea un circo mediático. Estamos muy mal, ¿eh? Y, yo tengo varios comentarios. Me voy a limitar solamente a uno que tiene que ver con el aspecto estrictamente técnico de lo que se resolvió recién. Me hubiera gustado quizás intercambiar algún concepto con el doctor Faúndez, porque cuando, digamos, un juez penal o, en fin, o de otra materia, analiza una prueba, lo hace según lo que se llaman las reglas de la sana crítica. Es decir, frente a las pruebas que hay sobre la mesa en determinado caso, en este caso un caso penal, digamos, se buscan establecer vínculos entre la prueba y los hechos que se pretenden probar. Es obvio que hay un nexo causal directo entre una golpiza y el eventual resultado muerte. O sea, es algo que, digamos, basta razonarlo simplemente y un juez está capacitado para hacerlo, para establecer un nexo causal. En la medida que pero que si así fuera, ¿ya lo habrían establecido? Bueno, pero estoy hablando simplemente desde el punto de vista técnico. Yo no leí la sentencia, estoy razonando en voz alta y me hubiera gustado hacerlo con el doctor Faúndez. Pero si, como la lógica indica, hay un nexo causal entre una golpiza que tiene signos evidentes en los restos óseos y el resultado finalmente acontecido, más allá de que no fue el resultado querido, vamos a entenderlo. Yo parto de la base de que aquí no hubo intención de dar muerte a nadie, parto de esa base.
Parto de esa base. Aún así, hay figuras en el Código Penal, como por ejemplo la figura del homicidio ultraintencional, claro. que me parece que es de cajón en este caso. ¿Están de acuerdo que coinciden con Graciano que no hubo intencionalidad de matar? No, es que esto... ¿O partimos de la...? No, me pareció entender que Graciano no lo aseguró, sino que parte de eso como hipótesis. Sí. Es más, sí, yo creo que es bastante razonable, incluso en charlas que tuve con el propio abogado, en el entendido que si ese hubiera sido el objetivo, bueno, el cuerpo no aparece, o por lo menos no aparece bajo unas hojas pinochas, ¿no es cierto? Pero en todo caso, hay un asunto que a mí me parece, y claro, yo no soy abogado, entonces me llevas kilómetros de ventaja. Quizás lo que se espere para terminar de definir eso es como terminar de armar el rompecabezas que probablemente empiece a construirse una vez finalizada la omertá, el pacto de silencio que definitivamente hubo por un motivo o por otro. Yo recuerdo que Fagundes lo dijo hace mucho tiempo, también lo dijo en mi programa, pero en otros lados, era cuestión de tiempo que el pacto de omertá, el pacto de silencio se terminara para que de alguna manera fueran cayendo uno a uno las piezas. En este contexto, ante esta tragedia, yo recuerdo que hace un tiempo estuvieron los papás, ¿se acuerdan? Sí, Estuvieron cómo no. acá y nos fuimos... Muertos, bueno, sí, sí, horrible sí, todos, claro. nos fuimos quebrados porque se había dado la peor de las circunstancias. Un asesinato y un hijo que no aparece, y por lo tanto impunidad. Lo primero, el hijo que no aparece, es decir, la muerte, eso ya sabíamos que era un tema que no tenía marcha atrás. Ahora estamos, a mí como sociedad me da cierto alivio, apareció el cuerpo, ya tenemos pistas, hay personas inicialmente responsables, ya la impunidad en este tema no campea. Acordate que en realidad fue gracias a las investigaciones a ver, porque según el testimonio de varios de los hoy procesados, el chiquilín se había ido. Claro, O sea, claro. que recuerden que la asociación, el final de muerte para Andrés saltó por investigación, No, porque saltó la por gente el en hallazgo realidad... casual. Saltó por el hallazgo casual de los Bien, lo que restos. está, pero... Saltó por un hallazgo casual. Estamos de acuerdo, No fue pero digo, fruto no de la por... investigación, Los fue un testimonios hallazgo daban casual. totalmente lo contrario. La mentira había llevado Sí, pero a no- pasar por alto no es justamente menor la precisión. hasta la ansiedad de una familia que quiere saber el destino de su Pero hijo que no men- aparece. La ¿no? mentira sobrevivió hasta un hecho fortuito. Es decir, este desenlace no es fruto de una investigación minuciosa, sino que alguien encontró fortuitamente los restos. Bueno, Vamos entiendo a a lo que partir vas. de la realidad. Entiendo a lo que vas. Bien, es cierto. Por supuesto fue que un acto celebro fortuito. este avance en la investigación que espero que sea un principio y no un final, porque uno presume que hay muchas otras personas involucradas por las características de este hecho que se dio allí en un lugar público donde al final muchas personas sabían cosas y decían otras. O sea que esto del falso testimonio, ¿hasta qué punto no estamos hablando de complicidad de un asesinato? Porque una cosa es decir algo, como decía Fagundes, que bueno, yo no estaba en tal lugar o tal cosa para encubrirme yo. Y otra cosa es construir un relato de la realidad. Bueno, viste que por algo ahora se cuela la palabra evidentemente encubrimiento, se cae, que ¿no? es cierto, como decía el doctor. No pero corresponde a mí el me delito gustaría- de falso testimonio, pero se cuela entre todos en el imaginario la palabra encubrimiento porque es a lo que huele toda esta historia. A mí me gustaría centrarme en lo que pasó, no después del hallazgo del cuerpo, sino en lo que sucedió antes. Me cuesta creer cómo no se encontró una figura legal que permitiera por lo menos que estas personas estuvieran en cantidad de indagadas de una desaparición. Durante Y mucho 3 antes, años, ¿no? durante 3 años, hasta que el cuerpo no aparece, estas personas salieron a los medios a mentirnos en la cara, que era lo que muchos de nosotros presumíamos. Yo lo dije aquí el día que estuvieron los padres, el relato de esta persona que hoy está detenida, que hoy está presa, del líder de este Partido Comunista, era un relato que francamente todos presumíamos que no cerraba por ninguna parte. ¿Cómo esto que el sentido común de muchas personas nos decía, acá hay algo que no cierra, hay algo que no está bien, cómo esto pasó durante 3 años libremente por la justicia, cuando hablamos de un menor, cuando hablamos de gente que estaba organizando un campamento público y cuando hablamos de que los campamentos del nuevo Partido Comunista siguieron existiendo. Lo único que fue que cambiaron de lugar, se hacían en Punta Espinillo, se hicieron hasta el verano pasado en 25 de agosto. ¿Cómo protegemos a nuestros jóvenes desde también el punto de vista judicial? Yo no tengo elementos jurídicos como tiene aquí el compañero Pascale para poder precisar. Como ciudadana, como madre, me cuesta creer que durante 3 años se construyó un relato mediático que nadie se creía y que no hubo un solo elemento judicial que hiciera pasar a estas personas por una comisaría a preguntar
¿Qué pasó con este muchacho? Es que en ese aspecto, me permito agregar, en esa dirección que vos señalás, algunos comentarios que ha hecho públicamente Faúndez, en el entendido de que él establecía como puntos frágiles de la investigación justamente el intento de aportar pruebas desde la perspectiva policial, ¿verdad? Sabido es que la justicia, imagino, puede actuar hasta cierto punto, pero si no tiene pruebas, no. Y prueba de ello, valga la redundancia, es que una vez incluso aparecido el cuerpo, hay que hacer una precisión que suena macabra, pero hay que hacerla. En realidad no apareció el cuerpo de Andrés, aparecieron restos de su cuerpo y sin embargo, porque es obvio que es muy probable que los animales trasladan, en fin, lo que sea en esas circunstancias, según lo que pude obtener como información, y sin embargo no hubo una posterior rastreo para terminar de armar, ¿verdad? Esa es una cuestión que me siento en condición de decirlo porque públicamente lo hizo el abogado en un programa en el que yo conversé con él. Ese es un asunto que a mí como ciudadano de la República me deja preocupado a pesar del desenlace. Y otro aspecto que es una estrategia y una táctica tan vieja pero tan despreciable como vieja. Como forma de ejercer un muro de impunidad, hostigar, denigrar a la víctima. Es decir, la víctima no solo es víctima, sino que además ella y su contexto familiar hostigado, denigrado y sometidos a mentiras en una práctica habitual que es desde el inicio de la humanidad cuando se comete un crimen, ¿verdad? ¿De qué manera nos defendemos? Diciendo que ese no era bueno y por lo tanto implícitamente sugerir que se merecía el desenlace. Permítame sumar algunos elementos, porque no se mencionó hoy. Si sumamos que es verdad que se encuentra el cuerpo por un hecho fortuito, que es verdad que no hubo rastrilleo de zona una vez encontrados los restos de Andrés, según el abogado, que es verdad que el Ministerio del Interior recibió primero a los responsables de este nuevo partido comunista que a la familia. Pregunto, ¿la complicidad o el encubrimiento eventual llega al Ministerio del Interior? Es muy aventurado afirmarlo, pero lo que sí es claro, eso es muy aventurado afirmarlo y creo que ninguno aquí en esta mesa sería capaz de ir tan lejos. Lo que sí es un hecho objetivo es que yo no recuerdo que el ministro del Interior reciba en su despacho y se haga de eso una noticia a sospechados o vinculados a desapariciones. Bueno, no, en aquel momento no eran, pero bueno, hoy están procesados. Claro, porque sí, con prisión. la hipótesis ¿cuál es? Sí. Es que un episodio de esa magnitud generalmente... Primero nos llevamos a las víctimas, ¿no? Pero no se trata a ese nivel tan alto y mucho menos, bueno, a quien de alguna manera uno pensaría que tiene cierta responsabilidad en el desenlace, ¿no? Eso llama la atención. ¿Queda algo que llama la atención entonces? Sí, nunca se explicó bien por qué. ¿Están de acuerdo? Tenemos que hacer una pausa, pero ¿están de acuerdo? Similar, por lo doloroso que nunca fue aclarado, que es el del gran músico uruguayo Jorginho Goularte, que se le dio una paliza atroz en un lugar nocturno muy conocido, donde ahora funciona una casa de comida rápida, y nunca nadie fue preso por esa terrible paliza que condujo a que Jorginho pasara una larga convalecencia y muriera muy joven. Hay una realidad, señores. También es cierto que no se puede, ni hay precedente en el mundo de un 100% de resolución de todos los casos. No, pero hay casos que vamos raros, a hacer decenas de testigos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, de todas maneras, para el caso de Andrés, hay que seguir esperando que siga el procesamiento, que siga el proceso judicial. Cuando regresemos, sí, Venezuela, el análisis de la jornada de ayer y del futuro próximo. Ya venimos.